iniciado en la cultura Fombué de Dahomey. Soy representante de la cultura de Dahomey en Uruguay. Si bien puede ser algo nuevo en Uruguay, no lo es en toda América, ¿sí? Partamos de la definición de qué quiere decir vudú, ¿sí? Y por qué vudú en Uruguay. Después, vudú, el origen de la palabra vudú, según muchos autores, viene del francés, de la palabra vaudor, que significa buey de oro. Para la cultura Fombué en Benin o Benin, vudú quiere decir sangre o agua o espíritu interno que corre por nuestras venas, agua divina que corre por nuestras venas. Ese es el significado de vudú. Solo que en América, vudú tomó otra connotación por Hollywood y fue lo que de cierta forma estigmatizó el vudú en toda América, ¿sí? Recordemos que Haití ganó una revolución y según muchas supersticiones, se ganó por brujería, ¿sí? Entonces Hollywood toma eso como argumento para los filmes actuales y demás. No es así. El tema es que muchos sacerdotes vudú de Haití tenían conocimiento sobre plantas medicinales y algunas venenosas, y fue que incluso envenenaban los caudales de agua y los franceses morían a centenares, ¿sí? O sea, ese es el mito que hay del vudú en América. Y estamos hablando de que el vudú haitiano nada tiene que ver con el vudú tradicional que nosotros representamos, que es la matriz del vudú en Haití y en Nueva Orleans en Estados Unidos, ¿sí? Donde llega y donde hasta hoy, digamos, son ramas del vudú tradicional de Dahomey. No olvidemos que Dahomey era un gran imperio en la antigüedad, donde Ghana, Togo, Benín y parte de Nigeria, incluso hasta Burkina Faso en el norte, y un poquito, dicen incluso que hasta Angola, la influencia vudú llegó, la cultura vudú, solo que fue tomando derivaciones. En Nueva Orleans vamos a ver el vudú-can, que se diferencian algunas connotaciones con el vudú de Benín, por ejemplo, el vudú de Abomey. Abomey es la capital del imperio de Gran Dahomey. Estamos hablando de un imperio que se inicia sus orígenes en el año 1100, 1200, porque yo he visto, he investigado diferente a lo que se dice en la web, que se inicia en el siglo XVII o XVI. No, porque estamos hablando, yo vi pinturas allí, vi frescos, vi en los museos, palacios del 1300, del 1200. O sea que los datos en América están totalmente erróneos, ¿sí? Estamos hablando de una cultura bastante milenaria. Una cultura que abarca todas las creencias, es un abanico de creencias en África Occidental, ¿sí? Donde fue el gran imperio de Dahomey. Sabemos que fue, digamos, un imperio muy rico, un imperio que se dedicó a la industria de la tela, de la fábrica textil. O sea, y se inicia y se enriquece con el aceite de palma incluso, y luego con el tráfico de esclavos, que es como llega esa cultura a América. Los puntos donde llega primero: Cuba, Brasil, ¿sí? Y claramente que de Brasil vino a Uruguay, o también se está investigando, incluso yo estoy investigando personalmente, cómo llega la cultura Fombué y por qué las culturas, las creencias hoy actuales en Uruguay, de la africanía, estamos hablando de Umbanda, estamos hablando de Quimbanda, hablando de Batuque, las manifestaciones que hay, todas tienen una base en su fonética, en sus cantos, en sus divinidades, en todo lo que practican, hay siempre un origen Fombué. ¿Cómo llega a eso? Es lo que estamos investigando hoy para documentarlo, ¿verdad? Porque hasta hoy se cree que es todo yoruba y no es así, como pasó en Cuba, como pasó en Brasil con los yeyes de Brasil y los ararás de Cuba. La cultura Fombué se fue, digamos, estigmatizando por un estigma que creó el vudú haitiano, ¿sí? Por haber ganado la revolución.
por cómo después se transmitió como algo maléfico la religión del muñeco de cera, el muñeco con alfileres y demás. Todo un estigma que creó América. No es así en el vudú tradicional Fong-Bue, que es el que yo represento. O sea, estamos hablando de diásporas, o sea, que transculturaron, ¿sí?, una cultura al medio local, ¿sí? O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, Haití lo mestizó de cierta forma, o transculturó con la cultura local taína, ¿sí? En Cuba con otras tribus, ¿sí? Incluso con los mayas que fueron esclavizados por Cuba en el año 1534. Estamos hablando de una mestización, ¿sí?, de creencias locales que se adhirieron a la cultura Fong-Bue y fueron tomando otros nombres. Por ejemplo, en Cuba, Palo Mayombe, por ejemplo, el vudú haitiano, por ejemplo, en Nueva Orleans, el vudú can, que de cierta forma se mantuvo tradicional. No así en Brasil, que la parte yeye se hizo anagó por la parte yoruba, que de cierta forma primordió. Estamos hablando entonces de una gran mestización, ¿sí?, que hoy, digamos, Uruguay por suerte tiene un representante de la cultura Fong-Bue, ¿sí?, tradicional, y trata de quitar ese sincretismo que se creó en América con otras divinidades, incluso católicas, ¿sí? Vudú no es una religión, es una creencia, es una tradición. Quitemos el nombre religión, como se confundió en América todo lo que tenía una base Fong-Bue o una matriz Fong-Bue. Hay que desmistificar muchísimo, y más con el vudú haitiano, ¿sí? La creencia nuestra, la creencia nuestra se basa, ¿sí?, en una cosmogonía, ¿sí?, en el cual lo de la figura principal, el culto de Dahomey, se destaca en África Occidental por rescatar de sus matrices de Mesopotamia, Egipto, el culto a la diosa madre, Amau. Es la única creencia de África Occidental que mantuvo esa creencia y ese culto. La diosa madre para nosotros es lo principal, teniendo una cara masculina, y por lo tanto simbolizan Mau, la luna, y Lisa, el sol. Estamos hablando de una creencia que es monoteísta, politeísta en cierta parte, pero podemos definirla como enoteísta, ¿sí? O sea, de una divinidad parten varias, pero la principal base del culto, la creencia Fong-Bue, es el culto a los ancestros. La creencia de la muerte y la vida son una. No existe vida sin muerte, no existe muerte sin vida. La cosmogonía, como está ahí mostrándose, tiene varios, digamos, las divinidades, varios nombres, ¿verdad? Y parte siempre, o muere siempre en un punto, el culto a los ancestros. El culto a los ancestros que difundieron esa cultura, que fueron, de cierta forma podríamos llamarle sacerdotes, pero para la cultura Fong-Bue son guerriser. Guerriser son curanderos, chamanes indígenas, como podemos conocerlos en América o en antropología, ¿sí? O sea, un bocono, como en mi caso, quiere decir eso, un chamán, ¿sí?, un maestro espiritual, un curandero, un guerricer. Corre para la otra próxima. Ahí está, digamos, la entrevista que tuve con el rey de Dahomey, el rey Apoliakbo, que, digamos, imparte una bendición. Estamos hablando de que Dahomey mantiene hasta hoy la realeza viva, o sea, allí lo vemos desde sus comienzos hasta hoy. Este es el último rey en Abomey, con el cual tuve el gusto de estar. Y, digamos, hacer un intercambio cultural con Uruguay, se le regaló la bandera como presente y otros regalos más, o sea, y tratar de hacer un puente intercultural y un rescate cultural con Uruguay o América, ¿sí? Bueno, esta es la base del culto Fong-Bue, o la base de nuestra creencia, ¿sí?
digamos, en el Fa de Dahomey hay una base que enuncia, ¿sí?, y enseña a todos los sacerdotes a impartirla, o a todos los jefes espirituales, porque, digamos, Vudú tiene un sistema de iniciaciones, ¿sí?, y de escala jerárquica, ¿sí? La base es justamente un poco científica de cierta forma, o sea, se basa en la creencia de los 4 elementos: agua, fuego, aire y tierra. La tierra es Vudú Sakpata. Ponemos siempre la palabra Vudú como antecesora a la divinidad. Vudú Sakpata, la tierra; el aire simboliza el fuego, Gebioso; y el agua, Mami Juta, o Mami Wata, como se conoce comúnmente, del inglés de Ghana. Bien, la creencia de los 4 elementos parte hacia otro plano, ¿sí? Está diciendo también de la creencia de los 4 puntos cardinales, en la energía, en la magia que desprende de ahí, y en la fusión de los elementos, cómo creó la humanidad y cómo creó al hombre. La magia del vudú se basa en eso, en esa alquimia, ¿verdad? En cómo mantener el equilibrio y en cómo sostener la dualidad del ser humano. Por eso puse esa foto allí. No existe para el vudú ni el mal ni el bien, no existe lo blanco o lo negro, todo es uno. Es pura dualidad. La creencia vudú se basa en eso, y esa es su magia, ese es su arte, esa es su creencia fundamental. Pasamos a la otra. Bien, lo que decía hoy, el culto a la diosa madre. ¿Por qué puse esto? Porque África Occidental preservó, así como vemos allí figuras de Mesopotamia, Anu o Hanu, ¿sí?, la diosa de Mesopotamia. Casualidad, es muy parecido al nombre Mau, simplemente una deformación por el dialecto, ponen la M, si no sería Anu, ¿sí? Y lo último, la fusión del simbolismo, ¿sí?, es nada más que un simbolismo, la unión del sol y la luna. Eso es Mau, ¿sí? Creemos en el culto de la diosa madre, no en un dios masculino, que eso fue muy posterior. La antigüedad, así como todas las civilizaciones, creyeron siempre en la existencia de una creadora, no un creador, o un ser dual, ¿sí?, pero con una cara primera femenina. Se destaca Dahomey, entonces, como estamos hablando de eso. Hay otras creencias en África Occidental que no comparten la misma creencia, que tienen un dios masculino, pero es por sincretismo con el catolicismo. Si bien en Benin vemos que los islámicos están presentes, que los católicos también y demás, pero no absorbieron el culto en su forma original, no lo deformaron, no se hizo un sincretismo, como sí se hizo en América o se hizo en otras tradiciones de África Occidental, como la Yoruba. Pasa para el otro. Bien, ahí vemos parte del arte que nace en esta creencia, en este culto, Fombue, un arte muy rico, ¿sí? Ahí vemos unos muñecos de madera, que fue lo que Hollywood toma como el muñeco, incluso Chucky, fue la fuente de inspiración, ¿sí? De ahí nace de lo que se llama el Botcho Voodoo. Botcho quiere decir espíritu que está dentro de algo muerto, que es una madera, ¿sí? O sea, es como decir, en esa esfinge, en esa estatuilla, vive un ancestro. O sea, los sacerdotes, los maestros, lo cargan con elementos mágicos y demás, que le dan a eso una cierta vida. Toma una cierta vida, eso es el Botcho. Lo que inspiró al muñeco de alfileres en Hollywood, y a Chucky, por supuesto, ¿sí? De ahí nace, ven que todo tiene un origen, ¿verdad? Y vemos también pinturas, allí un camaleón, por eso podemos definir esta creencia como totemista, ¿sí? Y allá el leopardo o la pantera sagrada, que representa a la divinidad Agazú. Agazú, la guardiana de los linajes, tanto de los muertos como de los vivos, lo que viene a ser Bastet en Egipto y lo que vienen a ser otras diosas, ¿sí?, en la antigüedad.
Vemos allí la presencia del camaleón, la representación de Sepoliza. Todas esas figuras que vemos allí es de un importante artista plástico de Benin llamado Tokudagba, que ha expuesto en el Louvre. ¿Sí? Vemos allí también la representación de lo que parece un demonio, que es el Pudulegwa, ¿sí? Con un gran falo, que es nada más que el paralelismo del dios Mi egipcio, ¿sí? O de Pazuzu en la Mesopotamia. ¿Sí? O sea, estamos viendo que Pudu rescata o sigue la huella de las antiguas creencias, ¿sí? Y lo vamos a ver incluso no solo en el dialecto, en palabras, ¿sí? En cómo se escribe el dialecto Fombué con letras griegas. Vamos a ver allí, que yo te salí en la foto, una representación de Mami Shiva por la presencia y la emigración hindú que hubo, griega, egipcia, árabe. O sea, todo fue una gran confluencia que se generó en el imperio de Dahomey. Y de allí partieron otras divinidades y claramente fueron adopciones culturales. ¿Sí? ¿Seguimos para la otra? Bien, allí vemos, y es, digamos, donde nos vamos a explayar un poco, la geomancia de Dahomey, que allá se le llama astrología, ¿sí? En América se le llama oráculo, es un oráculo, ¿sí? Pero que vino a Dahomey por el siglo XVI-XVII con las incursiones árabes, ¿sí? Por eso decimos claramente que su origen fue las marcas en la arena, que hasta hoy en el Líbano hay vestigios de eso, hay chamanes que leen esas marcas que se ven allí, o signos, ¿sí? Que se llaman Fadu, que son sistemas de adivinación, pero no es solo un sistema de conexión, percepción con el sacerdote o maestro, sino que también es una lectura binaria, ¿sí? Siempre es binaria, y por eso tiene una razón científica, la adivinación, y todo el sistema de la dualidad, además que adhiere, digamos, conocimientos de astrología. Es una traducción de la parte, digamos, externa del consultante y su parte interna, lo que habla su ancestro y lo que habla su mundo cósmico, ¿sí? El mundo visible y la unión del mundo visible. Vudú tiene su base, su creencia en eso. Como decíamos hoy, para sintetizar la charla, Vudú no está en Uruguay por una casualidad, es algo histórico porque vino con las primeras migraciones de los esclavos, solo que no se conoce en Uruguay. Históricamente, por ejemplo, los esclavos bantúes, de origen bantú, que se dice, podemos hablar claramente, son suposiciones, ¿verdad? Como se hizo en Cuba, como se hizo en Brasil, que se lo llamaron ararás para distinguirlos de otro origen, a los Fombué, y como se hizo en Brasil con Yeye, se pudo haber hecho con poner nombre de puerto a los esclavos, como se ponía, y de ponerles bantú, ¿verdad? Vemos claramente que en Uruguay hay manifestaciones espirituales muy paralelas a las Fombué, muy paralelas a las indígenas también. Sin duda, el mundo espiritual indígena, las creencias anteriores que conocemos, ¿sí? Que no son religiones, simplemente que son creencias de una cultura, tienen caracteres muy familiares, ¿sí? Se pueden de cierta forma confundir o decir son lo mismo, claramente que no. Tenemos que descubrir hoy cómo vino, si vino por el norte o si vino por los puertos, la influencia Fombué en Uruguay. Ese es nuestro trabajo.